en este equipo. Hermano querido, gusto verte. Estaba esperándote, viniste acompañado. Vamos a quedar chicos, vamos a quedar chicos. Vamos a tener que ampliarnos. ¿Cómo estáis, Ari? Ari, un gusto conocerte. Bien, en honor, hermanos, al tiempo, yo creo que vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a, ya estamos grabando para los hermanos que están por Zoom. Bienvenidos todos los que están presencial. Eh, Más que nada agradecer a Dios por este tiempo, este espacio, por ustedes, los que están interesados en aprender de la Escritura. Así que creo que va a ser un tiempo bastante grato. Vamos a introducirnos en el libro de los Romanos, un libro bastante profundo y que dice mucho. Así que vamos a tener un tiempo largo y creo que vamos a ir muy lento, demasiado lento. Vamos a tratar de discutir un poco también, no una discusión de que nos vamos a golpear, no, vamos a debatir, ¿cierto? Posiciones, miradas, porque eso es necesario. Y para los hermanos del Zoom, hermanos Zoom, bienvenidos de ahí de Calama, hay hermanos de Chillán, Constitución, San Javier, San Clemente, Valdivia, Neuquén, Argentina. Así que estamos muy contentos porque ha habido una grata, la gente está muy interesada. Así que los hermanos del Zoom no se preocupen de ahí levantar la manito, si quieren opinar, no hay problema. Aquí tenemos un hermano que está a cargo del Zoom, que va a estar atento a ustedes. Así que también hay un chat, hay una caja de comentarios, cualquier cosa, no hay problema. La diapositiva yo la voy a compartir después, así que, y la clase también, la clase grabada también vamos a compartirla. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, nos ponemos de pie por acá, sentaditos los que están en casa. Quiero pedirle al hermano, ¿dónde está David? Hermano David, ¿nos puede dar la oración, por favor? Hermano David, gracias. Soberano Dios, a través del poderoso nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos permite preguntarnos para poder ser doctrinados por su palabra, ser enseñados por su palabra. Queremos que este año escolar, que este día también, Señor, sea de usted glorificado y que nosotros podamos tener un corazón enseñable. Bendiga, Señor, y dele más sabiduría a nuestro hermano Efraín. Rogamos en esta hora que su bendición sea con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos que están en sus hogares. Señor, le agradecemos infinitamente esta oportunidad, Señor, de poder aprender más de su palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, damos inicio entonces, libro de los Romanos. Y hoy vamos a hacer solamente lo que es la introducción. Vamos a tratar de instalarnos en el contexto histórico, el propósito de la carta, qué motivó la carta. Así que vamos a estar tratando con eso. Y de inmediato quiero que veamos algunos puntos importantes que tienen que ver con este libro. Lutero dice que es el evangelio más puro. O sea, dentro del concepto incluso de la Reforma, ya tenemos que estos hombres que vivieron la Reforma observaban Romano como uno de los libros más puros. Decía, Lutero dice que era como el pan cotidiano, como una necesidad diaria. Edith Carballosa, un anciano teólogo todavía que está en vida, dice que es el libro más sobresaliente de todo el Nuevo Testamento. O sea, hay una mirada muy, muy, muy amorosa hacia el libro de los Romanos. Incluso nosotros podemos ver que hay otros, por ejemplo, hay otras epístolas de Pablo donde a algunas hermanas no les gusta leer a Pablo y dicen, no, Pablo es muy machista, ¿cierto? Pero acá no se ve quizás esa parte, no vamos a decir tosca de Pablo, sino que este libro trata en sí con algo muy, muy importante dentro de toda la teología o muy importante dentro de todo lo que es la escritura. Y lo vamos a ver, lo vamos a tratar, y que tiene que ver con lo que significa el evangelio.
Entonces, por eso este libro es tan importante. Es por eso que grandes personajes de la historia han tenido una mirada, como por ejemplo los que estoy citando. Juan Calvino dice, quien entiende esta epístola tiene abierto ante sí un camino para entender toda la Escritura. Imagínense el peso que tiene Romanos dentro de nuestra Escritura, nuestra Biblia. Ahora, no quiere decir que Romanos sea, ¿cierto?, más que los demás libros. Si se recuerdan lo que estudiamos el año pasado, hay una revelación progresiva. Y en Romano el Evangelio es como este misterio del Evangelio es revelado más claramente. Lo que se decía en el Antiguo Testamento, Pablo ahora en Romanos lo expone abiertamente. Todo ese misterio que estaba, ¿cierto?, que se iba dando solamente luces en el Antiguo Testamento, Romano, ¿cierto?, para Pablo es la expresión explicada, ¿cierto?, y extendida y profunda de lo que significa el Evangelio. Y un crítico no cristiano dice que, este crítico del siglo XVIII dice que la carta de los romanos es la obra más profunda que existe. Una persona que no es cristiana. Entonces tiene un peso muy, muy importante y lo vamos a estar observando durante todo este tiempo que estudiamos Romanos. Y hoy día vamos a ver la introducción, vamos a ver lo esencial para que ya es como colocar el cimiento para que después ya vamos a ir escalando y yéndonos capítulo por capítulo. El autor, ¿cierto? La mayoría lo conocemos, ya sabemos que es Pablo el apóstol, ¿cierto? Y ahí él mismo se identifica, común de Pablo identificarse en las cartas, yo, Pablo, ¿cierto? Tiene ese rasgo muy común del apóstol, pero aquí en esta carta Pablo usa una de las técnicas o formas que usaban en aquel tiempo, es que los autores usaban un amanuense, o sea, tenían un ayudante que les escribiera. Y en este caso, al menos aquí en esta carta, en la carta de los romanos, Pablo identifica, o el amanuense se identifica. En otras cartas no aparece un amanuense, pero aquí en Romanos dice que el amanuense se identifica y dice, yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo también en el Señor. O sea, también es parte de ¿cierto?, como la autoría. Pero esto era parte común, no es que, ¿cierto?, no es que por ejemplo, que Pablo haya abusado de alguien, no, sino que simplemente esto era la forma como se escribía. Tenían un ayudante, un escribiente. Y los destinatarios de la carta de los romanos es hacia Roma, aquí. Ahí no sé si se alcanzan los hermanos del Zoom, pero es donde está la botita, está la actual Italia. Esa era ¿cierto? La carta iba destinada a ellos. Todos los que están en Roma, toda la gente todas las comunidades de fe de Roma, cuando dice a la iglesia, o sea, a todos los que estáis en Roma, Pablo está identificando a las comunidades de fe de aquel entonces. En aquel tiempo no habían iglesias como nuestra perspectiva, nuestra visión que tenemos hoy día. O sea, no existía la corporación, no existían, ¿cierto?, los letreros en este caso, sino que existían casas iglesias, muchas sinagogas que se convertían en casas de oración o casas de estudio, sinagogas que eran ¿cierto?, de la parte que eran de tradición judía o de herencia judía, muchos convertidos, luego esas sinagogas o casas de estudio se convirtieron en casas de oración, comunidades de fe. Y Pablo, y otra de las ventajas que Pablo aquí nos dice cuando vemos los destinatarios, es que no se dirige a una sola iglesia, se dirige a varias casas iglesias. Y eso lo vamos a ver al final en el capítulo 16, cuando Pablo va identificando distintos grupos de hermanos al cual él se dirige. Entonces, cuando dice a todos los que estáis en Roma, es a un grupo importante, un grupo grande, un grupo, no sabemos más o menos cuánto, ¿cierto?, la cantidad, pero sí sabemos que son distintos grupos que se reunían en las casas. Y lo otro también que es necesario entender de que las cartas eran circulares. La carta no quedaba en un lugar, sino que la carta a veces habían copistas, copiaban la carta, o la misma carta era leída en esta casa iglesia, después se llevaba a otra casa iglesia y eran leídas.
y no se leían como las leemos nosotros, ¿cierto? Que leemos un capítulo, no, la leían completa, se leía completa, ¿cierto? Entonces, y los que componían la iglesia de Roma son judíos y gentiles. Eso es la composición de la iglesia. Y eso vamos, incluso eso queda muy claro, capítulo 13, capítulo 14, queda muy claro que, ¿cierto? Ahí son judíos y gentiles. Los judíos son judíos de sangre judía que se convirtieron, ¿cierto?, del judaísmo al cristianismo. ¿Ah? Y gentiles son, ¿cierto?, no judíos, griegos, romanos, ¿ah?, no judíos de aquel tiempo. Entonces, eso más o menos con respecto a los destinatarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo? ¿Algo que acotar? Tengo una duda. ¿Cómo le leían la carta a los demás en voz alta para todos? En voz alta. No, en voz alta. Se leía la congregación en voz alta. En voz alta. La fecha de la epístola, la mayoría concuerda que se escribió más o menos en el 57 o 58 después de Cristo. O sea, unos 30 años aproximadamente después de que murió nuestro Señor. Eso más o menos se escribió la epístola. ¿Cuándo? Más o menos cuando Pablo está terminando su tercer viaje, ¿cierto? Se reúne, ¿cierto? Está en Corintio, o sea, está más o menos unos, me parece que son como 3 meses que se queda en Corintio, se reúne con algunos representantes de la iglesia, que eso aparece ahí en Hechos capítulo 20, y allí se dice que Pablo escribió esta epístola, terminando su último viaje. Estaba a punto de terminar su viaje, estaba a punto de regresar a Jerusalén, y en ese intertanto, antes de irse a Jerusalén, escribe la carta. ¿Ah? Y dice, se dice, porque también no está muy claro, pero dentro de la erudición, los comentaristas, todos apuntan de que al citar a Febe, esta hermana, una diaconisa de una iglesia de Cencrea, la mayoría concuerda que ella fue la que llevó la carta a Roma. ¿Por qué? Por la recomendación que hace Pablo. Dice, reciban a la hermana Febe, o sea, la reciban. Da a entender de que ella es la que lleva la misiva, lleva el tratado. ¿Ah? Entonces, es importante aquí también el papel y el rol de la mujer. ¿Se da cuenta? Entonces, la cita incluso como diaconisa. ¿Ah? Y un papel importante dentro de la iglesia. Entonces, aquí también, ya de plano estamos viendo, imagínense que observando la fecha y observando que aparece una mujer en medio de esta misión apostólica, es rico ver que la mujer también tiene dentro de la carta tiene un estatus. ¿Ah? No está mirada, ¿ah? No está mirada por abajo, como muchos de cierto, no, la mujer cae en la congregación, cuando estudiamos aparte, así que lo tenemos claro nosotros. No es contextual, no es un Pablo machista. Y esta hermana, Febe, ¿cierto?, de la iglesia de Cencrea está al lado del puerto de Corinto, ahí, justo en ahí, por aquí. Ahí está Corinto, aquí está la península, por ahí está, ¿cierto?, el puerto de Cencrea, donde se supone que era la hermana Febe. Diaconisa, servidora, ¿no? La palabra diácono, servidora, ayudante. Y más o menos ya entendiendo un poco el propósito de la carta, que también lo vamos a ver más adelantito un poco, pero Pablo, ¿cuál era el proyecto de Pablo? ¿Cierto? En este tiempo cuando él escribe, dentro de sí tiene un proyecto, Pablo, que lo explica muy claramente después en el capítulo 15. Él, antes de terminar su último viaje, él dice que hizo una colecta con cierto de dinero de la iglesia gentile, y esa colecta iba en beneficio, una ofrenda, iba en beneficio de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén estaba viviendo un problema, una hambruna, había una decadencia, una economía muy mala. Entonces, Pablo viene con esta colecta, con esta ofrenda, y tiene, ¿cierto?, en su proyecto tiene la idea también de demostrar al judaísmo que está en Jerusalén todavía instalado, y a los hermanos judíos, de que entre gentiles y judíos no tiene por qué haber una relación cortada. Sino que yo creo que Pablo quiere tratar también de unir la iglesia gentil con la iglesia judía, que existía, ¿cierto?, que siempre existió este quiebre, porque los judíos
uno lo ve en las cartas de Gálatas, por ejemplo, o la carta de Colosenses. Los judíos querían instalar la idea de que el cristiano tenía que ser judío o llevar las prácticas judías. Pero siempre existió esa tensión, esa tensión. Y posiblemente Pablo en este proyecto de evangélico que él está generando, terminando su viaje, llevar esta ofrenda era tratar de generar este quiebre, romper este quiebre y generar una relación. Y dentro de este proyecto que dice Pablo, dice, después de llevar la ofrenda, dice que después de llevar la ofrenda, él va a concurrir a España. Esa es su misión. Allá apuntaba Pablo. Y después de la idea de ir a España, yendo a España, aprovechaba de pasar, ¿dónde? A Roma. Ese es el motivo de Pablo cuando escribe la epístola. Y más o menos aquí hay un mapa que más o menos apunta allí donde Pablo está, ¿cierto?, en la península aquí de Grecia, pero está aquí en Corinto, tenía que volver aquí a Jerusalén, y después de Jerusalén tenía que irse a España. Pero en ese viaje iba a pasar aquí a Italia, a Roma, a toda esa provincia. Y es importante porque Pablo en el capítulo 15 me parece dice que él, toda esta parte, todo este espacio, no dejó tierra donde no predicó. O sea, ¿cierto? Ya su carrera misionera, terminándola, ya estaba mirando hacia Europa. Ya tenía su mirada hacia otro continente, Pablo. Tenemos que aprender de Pablo. Y en ese intertanto, la idea o el propósito de la epístola era, ¿cierto?, llevar la ofrenda a Jerusalén, entregar la ofrenda a Jerusalén y después dirigirse a España. Y mientras iba a España, Italia. La historia dice lo contrario, ¿cierto? ¿O no? ¿Llegó a Roma o no llegó a Roma? Llegó a Roma, pero no llegó como tenía que llegar. No llegó libre. Claro, no llegó a España. Pero la misión de él era España. No llegó a España. Llegó a Roma, sí, llegó a Roma, porque acá fue, ¿cierto?, preso. Después hubieron un naufragio hasta que llegó preso a Roma. En Romanos 15, del 22 al 29 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ahí Pablo está, ¿cierto? La causa es porque él estaba predicando en distintos lugares de todo lo que es el Turquía o el Asia de aquel tiempo, el Turquía actual. Pero ahora dice, no teniendo más campo en esta región, o sea, había predicado todos esos lugares, Pablo. Dice, y deseando hace muchos años ir a vosotros. O sea, Pablo tiene un deseo. El deseo de Pablo no es un deseo de que, como que va caminando y dice, hoy voy a ir a España, hoy voy a pasar a Roma. No. El deseo de Pablo es ya con tiempo. Hay un tiempo que él está deseando de ir a España y pasar a Roma. O sea, dentro de su panorama o dentro de su visión apostólica a los gentiles, para Pablo no había límite. Pablo ya había predicado en todo lugar, ¿cierto? En toda la región. Él no predica tanto en Jerusalén, sino que enviado como apóstol hacia la tierra gentil. Pero tiene ese deseo no solamente de predicar en el actual Turquía, sino que tiene el deseo de ir más allá. No era una idea que le nace recién, un deseo que ya estaba anidado en el corazón. Entonces dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Se da cuenta lo que les decía con respecto al proyecto que tenía? Primero, tenía el deseo de ir a España, pero dice que primero va a ir a Jerusalén a ministrar a los santos de Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo nos está dando mucha información con respecto de que esa ofrenda era de los hermanos de Macedonia y Acaya, que iba en favor de los hermanos que estaban viviendo pobreza en Jerusalén. Pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos partícipes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. O sea, lo que apunta Pablo aquí en Romanos 15 es que los gentiles tienen la idea de tener esa relación con los judíos. Al parecer el problema no es gentil judío, el problema es judío gentil. Ellos no tienen el problema. Entonces incluso Pablo dice que los hermanos gentiles se sienten deudores de los beneficios redentores que han recibido porque fue a través de ¿quiénes? De los judíos.
pero parece que los hermanos cristianos judíos eran el problema, porque como que parece que no querían, o sea, querían que se hicieran cristianos, pero además querían que se hicieran judíos. Entonces, dice, y dice, así que cuando haya concluido esto, ¿qué cosa? De haber entregado la ofrenda, de haber estado en Jerusalén, dice, y dice esto, y España, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces ahí tenemos un mapa que ve lo que Pablo aparece en los viajes y supone que está hablando, está aquí está, en este minuto está escribiendo la carta, aquí está situado, ¿cierto? Corinto, y regresa a Jerusalén, se supone que ese es su regreso, y después tiene que irse, aquí va esa línea que va punteando, que es el viaje a Roma, va a llegar a Roma, que bueno, ahí va preso hacia Roma. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso le aparece en el capítulo 15, pero tenemos que verlo para poder entender un poco entender un poco el contexto. Que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Mire, Pablo no solo, ¿cierto? Tiene un proyecto de misión, ¿cierto? Apostólica o misión evangélica. Tiene la misión de llevar la ofrenda a Jerusalén, pero tiene un cierto temor que en Jerusalén le vaya a pasar algo. O sea, está como vislumbrando, como que está entendiendo lo que le viene. Entonces, en la carta, imagínense que acá estamos en el capítulo 15, estamos viendo solamente el contexto, ¿no? Pero ya en el capítulo 15 él, porque dijimos que estaba acá, o sea, todavía no va a Jerusalén, y ya está pensando lo que le puede suceder, ¿dónde? En Jerusalén. Está pensando lo que puede suceder en Jerusalén. Entonces dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada. ¿Se da cuenta que, por eso le decía, el problema no es tanto gentil judío, el problema es judío gentil. Ellos posiblemente no iban a aceptar lo que Pablo llevaba. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Un poquito de lo que estamos viendo solamente la fecha de la carta y el lugar donde se escribió. En resumen, entonces, Pablo, según los datos que nos entrega en el capítulo 15, considerando además lo que nos dice Lucas, ¿cierto? Esta reunión que tiene con los distintos líderes de la distinta iglesia que él plantó, pasó 3 meses más o menos en Grecia, sector de Corinto, allí, ¿cierto? En la parte, en esta península, y allí desde Corinto escribe esta carta, ¿cierto? Cuando está terminando su viaje, antes de regresar a Jerusalén. De allí envía la carta, cuando está terminando su carrera misionera. ¿Algo hasta ahí? ¿Una cosa? Está muy oscuro el péndulo, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Sí? La primera, la importancia de que Pablo, la importancia que implica la oración de un hermano por el otro. También. Y lo segundo, lo importante que es entender que Pablo no era una persona que estaba muerta porque no le interesaba, no dice oran por mi integridad para que no me pase nada, sino todo lo contrario. Para que la misión se cumpla. Y lo importante es que un apóstol, fíjese, y no vamos a apelar a los apóstoles, pero fíjese la importancia del apóstol Pablo solicitándole a los hermanos que no todos los conocía, porque en Roma no cita algunos, pero supone que hay muchos más, y le pide este favor de que oren por él para que el objetivo, como dice Diego, se cumpla. O sea, él descansa en la oración del otro, el apóstol. Incluso lo vamos a ver, pero dice, para que en aquel tiempo que tenga con vosotros yo pueda ser recreado juntamente con ustedes, o sea, edificado juntamente con ustedes. Tenga algún beneficio espiritual de ustedes. Pablo, ¿cierto? Pablo en ese sentido. Y eso no es rebajarse, todo lo contrario. Es reconocer que la retroalimentación espiritual está en el otro. Yo me edifico el otro se edifica en mí. Eso está un punto importante. ¿Cuáles fueron las circunstancias que dan origen a esta epístola? No tenemos, ¿cierto? No tenemos mucha información con respecto al tema de cómo se da origen a la iglesia, primero que nada, porque esta iglesia no la funda Pablo.
Pablo no funda la iglesia de Roma. Pablo no conoce a todos los hermanos tampoco de Roma, no los conoce. A los que cita conoce, pero a los otros no los conoce. Tampoco, y con lo que tenemos dentro de lo que nos dice la Escritura, tampoco es Pedro. Aquí tampoco aparece Pedro en la epístola. Y tampoco como que Pablo en el capítulo 16 en ningún minuto dice saluden a Pedro, el otro apóstol. No, tampoco, no aparece. Entonces, la circunstancia la circunstancia que dio origen a esta epístola tiene que ver más que nada con que con al tipo de información que tenemos incluso externa de la Escritura, un poco con respecto a la historia de la iglesia. La vamos a ver. Miren, Ambrosiaster, o algunos piensan que puede ser Ambrosio, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, dice que los romanos o la iglesia que estaba formada en Roma abrazó la fe, dice, sin ritos judíos. O sea, incluso todavía no habían llegado tantos judíos a la iglesia de Roma. Dice, este historiador dice que sin incluso ver ninguna señal portentosa, y dice que tampoco sin tener ningún apóstol enfrente. O sea, la iglesia se formó. O sea, no tenemos, para decir claro, la Biblia no nos dice cuándo se formó la iglesia en Roma. Porque nosotros tenemos claridad cuando se formó Éfeso, ¿cierto? Gálata, la iglesia que están donde Pablo iba predicando y iba fundando iglesia, lo tenemos claro. Y podemos coincidir la fecha. Pero al menos con la iglesia de Roma, no. La mayoría coincide con la historia externa. Esto también, esto nos da la posibilidad, ¿cierto?, que la iglesia, viendo Hechos capítulo 2, que posiblemente muchos de los que participaron en el derramamiento del Espíritu Santo fueron los que llevaron el Evangelio a Roma. Porque si nosotros leemos Hechos capítulo 2, ¿cierto?, cita Lucas la gente que estaba ahí, y había, ¿cierto?, muchas personas de distintos lugares que iban a celebrar la fiesta, ¿cierto?, y que la mayoría era judío, que iban a celebrar la fiesta, y participan de ellos dos, y ese poder capacitador que reciben, y que no nombra Lucas, pero eso llevó, y todos coinciden de que llevó a fundar la iglesia en Roma. El Evangelio avanzó. Y como también le decía al principio, lo que sí había mucho en el siglo I, y anterior también al siglo I, en Roma y alrededor de todo el imperio romano, porque en aquel tiempo el imperio romano era el que dominaba el mundo conocido, ¿cierto? Toda la parte de Mediterráneo del norte, Mediterráneo, toda la parte del Mediterráneo la dominaba el imperio romano. Entonces, en aquel tiempo había muchas sinagogas, y las sinagogas eran casas de estudio de los judíos. Entonces, posiblemente cuando se funda la iglesia de Roma, posiblemente muchos judíos que eran judíos, ¿cierto?, que participaban de la sinagoga, ahora eran cristianos que participaban ya de la fe en Cristo. Las sinagogas, ¿por qué se da origen? ¿Alguien sabe, no? ¿Qué se da origen a la sinagoga? No, se acuerdan. La sinagoga nace... ¿Ah? Sí, y la sinagoga nace incluso mucho antes, se dice que nace con la primera diáspora, el cautiverio babilónico. Desde aquel entonces, como no tienen templo, como no hay templo, tienen que formar, ¿cierto?, sinagogas, casas de estudio. Y esas se fueron quedando por mucho tiempo, y bueno, aquí posible, cuando hablo de posible, porque no puedo decir con certeza así fue, porque no puedo afirmarme en la Biblia que la Biblia lo diga, pero muchos comentaristas, algunos eruditos dicen que sí, que las sinagogas pasaron a ser casas iglesias. Muchos judíos que se convertían al Evangelio terminaban, ¿cierto?, convirtiendo toda la sinagoga. Y lo que sí podemos afirmar es que Pablo predicaba ¿dónde? En la sinagoga. Usaba las sinagogas para predicar. Siguiendo con la historia, dice Cayo Setonio Tranquilo, se llama este hombre,
un historiador romano, dice en un libro que se llama Vida de los Césares, cita que hubo un altercado en Roma. Un altercado en Roma, dice que importante, dice que entre los judíos, cierto que ya eran más romanos que judíos, pero los judíos, en los tiempos de ¿quién? De Claudio César Augusto, este emperador, hubo un problema, una dificultad, y dice que, dice que el emperador, Claudio César, dice que expulsó a los judíos de Roma porque dice que estaban constantemente causando alborotos instigados por un tal Chrestus. Eso está en la historia de Cayo Suetonio, en la vida de los Césares. Él dice que eso sucedió. Hubo un altercado en Roma, posiblemente en los años 50, posiblemente, 49-50, y dice que este emperador expulsó a los judíos de Roma. Hubo una expulsión. La mayoría concuerda, los de los eruditos concuerda que la palabra Chestus o Crestus es una corrupción del griego Christos, y que en realidad, dice que esta disputa era en medio de que los judíos estaban discutiendo en su sinagoga con los hermanos gentiles discutiendo, ¿cierto? Realmente si Jesús era el Cristo, si verdaderamente Jesús era el Cristo. O sea, la disputa religiosa había llegado a alborotos dentro de Roma. Y por eso, Cayo Suetonio, ¿cierto?, cita en su libro que este emperador expulsó a los cristianos, sacó un edicto y expulsó a los cristianos de Roma. ¿Mano, David? Que la sinagoga, el origen de la sinagoga está fechado en el tiempo cuando los judíos se fueron al exilio babilónico. Como no tenían templo, terminaron abriendo sus propias sinagogas, casas de estudio. Y de ahí permanecieron la... Sí, el alboroto sí. Y la expulsión sí, claro, sí. Entonces, tiene sentido, o sea, lo que estoy tratando de citar primero la parte externa para después llegar a la parte interna de la escritura, porque sí tiene sentido lo que dice Cayo Suetonio, tranquilo, tiene sentido, porque eso sucede esa expulsión. Pablo, un edicto que tienen que salir todos los judíos porque estaban generando alboroto por el tema de peleando si realmente Cristo era Cristo. O sea, ya habían disputas teológicas dentro de la iglesia. Esto también nos da sentido de que había un debate cristológico. No, yo creo que lo que pasa es que Cayo Suetonio cita a Cristos, ¿cierto?, de una forma, escribiendo en forma griega, porque ellos escuchaban ese nombre, entonces lo escriben como lo escuchaban. Pero por eso dicen que posiblemente es una corrupción al griego, pero realmente lo que ellos peleaban era el nombre de Cristos. Pero la lucha o la pelea, la trifulca que se forma, era porque dentro de la sinagoga y en medio de entre gentil y judío estaba la disputa de que si era realmente Cristo, era realmente Cristo. O sea, había un debate cristológico. Si era realmente el ungido, era realmente el Mesías. O sea es importante el debate, no es menor, porque se estaba discutiendo dentro de una misma iglesia, dentro de una comunidad de fe, discutiendo, y esa discusión llega incluso a oídos del imperio, de los dueños de casa. Y por esa problemática, y ojo con esto, porque el problema de decir que Cristo es el ungido, o sea, de que existe una lucha o una división ahí con respecto a eso, nos va a entender lo siguiente, que también a oídos del César era también complicado, ¿no? Porque César se creía Dios. Entonces no le convenía tener, era divino, no le convenía tener cierta clase de disputa, o sea, mejor váyanse porque resulta que esto me están echando a perder la fiesta. Claro, entonces tiene sentido. Entonces, claro, y claramente esto sí concuerda
concuerda perfectamente la historia, porque como lo dice el hermano David, Hechos 18:2 dice, Pablo, cuando va llegando a Corintio, se encuentra con ¿quién? Dice que con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿De dónde? De Roma. ¿Con quién? Con Priscila, su mujer. Dice, por cuanto Claudio César Augusto, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, el historiador tiene mucha concordancia, coincide perfectamente con el relato de Lucas. Perfectamente. Estamos hablando un poquito de la historia, de cómo se fue formando la iglesia de Roma, para poder llegar a las circunstancias de por qué Pablo escribió. Eso es lo que estoy tratando de encaminar. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, esto posiblemente, este suceso de expulsión, posiblemente sucede entre el 49 o el 50 después de Cristo. Pero en Romanos 16:3 vemos que Pablo ahora le envía saludos a esta pareja. Entonces, eso quiere decir que Priscila y Aquila habían vuelto a Roma. ¿Después de quién? Después de la muerte de Claudio. Si una vez muerto el emperador, muere el decreto o cambia el decreto. Entonces, y eso posiblemente fue aproximadamente en el 54, 55, ya cuando muere Claudio y después viene Nerón. Entonces, vamos viendo circunstancias. Entonces, cuando se van los judíos de Roma, ¿cierto? Se van los judíos, la iglesia, ¿cómo queda? Queda gentil. Posiblemente no se fueron todos, pero la mayoría de la iglesia que queda en Roma, de esta comunidad de fe o de las comunidades de fe que existían en Roma, la mayoría es gentil, ya no es tanto, la mayoría judía. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que la iglesia, en 4 o 5 años, la iglesia de Roma sufrió, no sufrió, sino que se causó un impacto muy rápido, un progreso muy rápido. O sea, en sí, los hermanos judíos restaban el progreso de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Lo restaban. Y eso lo vamos a ver en el capítulo. Y por eso vamos a ver, estamos viendo la circunstancia, un poquito de historia, para poder entender después por qué Pablo habla de los débiles y de los fuertes. Reciban al débil. ¿Se da cuenta? Porque tienen que tratar con ellos. ¿Por qué? Porque abrámonos un poquito. ¿Quién eran los fuertes? Los gentiles. Y los débiles eran los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia era más gentil que judía ahora. Del 50 al 55 o del 49 al 54 hay un cambio en la iglesia de Roma. Sufrió un cambio. Y ese cambio es que los romanos los judíos se van, ¿cierto? Son expulsados, vuelven 5 años más tarde, pero cuando vuelven, cambió la iglesia. Ya no es lo mismo. ¿Cierto? Ahora es gentil. Entró el mundo, dicen los hermanos. Ahora entró el mundo a la iglesia. No, se volvió más gentil. No que se haya vuelto gentil, ¿cierto? Mundana, no. Se volvió en un sentido, pierde todo sentido judío. Porque el judío todavía habían pasado 20, 30 años de que Cristo había muerto, pero todavía el judío seguía marcado con las fiestas, seguía marcado con las comidas, seguía marcado con las celebraciones, ¿cierto? Seguía marcado con la carne, seguía marcado con ciertas costumbres propias del judío. Pero cuando vuelve, se encuentra con una iglesia saltando y adorando, ¿cierto? Como gentil, con otra forma, con otra cultura. Pues sí, exactamente. Exactamente, porque el gentil de la iglesia de Roma era libre, vivía en una libertad, o sea, tenía una cierta libertad, no completa, pero se sentía libre. Creo que más de que sea el título, son débiles, pero creen, ya saben, son salvos, son hijos de Dios, son hijos de Dios. Entonces, creo que era un tema totalmente secundario. Sí, pero bueno, lo vamos a ver, ahí vamos a debatir un poco, porque claramente débil, ¿cómo? ¿Débil en qué? ¿Cierto? La pregunta es, ¿débil en qué? ¿Ah?
No, pero débil, ¿por qué los trata como débil Pablo? Ellos se justificaban más por las obras que los gentiles. Los gentiles tienen la gracia, la libertad de Cristo que le había dado. Cada uno descansaba más en la gracia y el otro descansaba más en la obra. Pablo no resulta lo que hacían los débiles. No, pero claro. El problema está que tratando de hurguetear y profundizar un poco, tiene que ver con algunos conceptos de conciencia. Son conceptos de conciencia. Si yo hago esto, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Hermano Gabriel. Sí, voy a conectar un poquito con lo que dijo hace un rato. Cuando se originaba la sinagoga, precisamente porque los judíos dijeron: ¿qué hacemos para que no nos pase esto de nuevo? Entonces tenían un temor súper grande de equivocarse de nuevo y seguir en esclavitud y seguir por las deportaciones. Ahí surgieron un poco los estudios de dónde viene yo, y este espíritu exacerbado de decir que soy inseguro para no hacer algo de tal manera que me pueda equivocar, lo llevaron como al extremo. Entonces de ahí viene un poco la división. No querían hacer nada por temor a... Claro, sí. Había un temor, pero ese temor, claro, no tiene que ver con que sea un debilucho que anda. No, nosotros lo miramos, no, como que el hermano débil que hoy día vino, mañana no vino. No, Pablo no está hablando de eso. Claro, son convicciones de que, no sé, de que lo podré hacer o no lo podré hacer. Si lo hago, ¿qué me va a pasar? No consiste en comida ni bebida, no consiste en eso. Claro. Por eso Pablo hace una diferencia, porque algunos hermanos ya estaban preocupados de que algunos estaban comiendo carne o habían estado otras cosas. Entonces, por eso Pablo coloca una cuestión muy bien, diciendo que no consiste, el reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni nada de eso. Diego. Podría verse desde el punto de vista de que el judío no solo luchaba con creer, sino también con tratar de dejar esa raíz de la cual venía de todo lo que es costumbre. Sí. Es que es así. El problema está que nosotros, lamentablemente, nosotros que hacemos mal el juzgamiento. Nosotros vemos el hermano fuerte, nosotros lo vemos desde el concepto de que desde nuestra mirada. Pero para Pablo, débil y fuerte tiene que ver con otra cosa. Hermano Edgardo, que se va a tener Sí. Siempre. Y Pablo, claro, y Pablo por lo mismo, incluso Pablo, antes de tratar con los débiles y los fuertes, Pablo trata solamente con los débiles y ocupa 3 capítulos. Así, diciendo, etiquetándolo como débil a los judíos. Claro, 3 capítulos solamente para ellos. Claro, porque se sentían, claro, sí, hay un menosprecio. Pero incluso en esa parte de Pablo, incluso les dice que no se sientan soberbios, que no se sientan que ellos como que se sintieran por sobre los hermanos judíos. No. Y al tiro me lo pareció. Y volviendo, incluso mire, porque esto es el desarrollo casi del final de la carta. Pero cuando empezamos el capítulo 1 y 2, Pablo los toma a los dos y a los dos los pone en la misma posición. Aquí no hay hermano grande y hermano chico, les dice. Aquí los dos son iguales. Los dos están en la misma condición. Y la palabra pecado, o sea, ustedes están por sobre la palabra pecado. Los dos pisan sobre el mismo arena movediza. Y ninguno de los dos se salva. Los dos son iguales, las mismas condiciones, no hay mérito, no tienen ninguna, incluso dice, no tienen absolutamente ningún mérito para alcanzar la salvación, ninguno. ¿Quieren hablar, hermano Pato?
a los judaizantes, También. y a anticipar a lo que andaban haciendo. También, o sea, independiente que Pablo aquí no trata directamente en contra de los judíos por judaizar, pues en una parte nomás que cita que algunos como que lo pusieron mal a Pablo en Roma. Es como que hace una pequeña defensa de su apostolado, pero no va en contra de los judíos, como lo hacen claramente en Gálatas y Colosenses. Hermana. Sí. Ahora tenemos que ver, tratar de ver y que quede investigación. ¿Cómo era la idiosincrasia, la vida social de aquel tiempo? ¿Cómo era la vida social en aquel tiempo? Tiene que ser distinta hoy día. Entonces, ¿cuáles eran las libertades que se tomaban los gentiles y cuáles eran las restricciones que se tomaban los judíos? Claro, y la lucha que había dentro de la iglesia. Porque esto, claramente, cuando llegan los judíos, esto se produce. Y estas son las circunstancias por qué Pablo escribe. Esta problemática sucede dentro de la iglesia. No sucede afuera, ¿no? Este no es un problema político, no es un problema, sino es un problema interno. Llegan los hermanos judíos y se encuentran ¿cierto? Con que la iglesia ya está llena, hay más gentiles, y los gentiles tienen, por así decirlo, la mayoría y el dominio dentro de las decisiones, y empiezan los conflictos. Entonces ya no se celebraba Shabbat. Todos los días del Señor, decían ellos. Entonces, ¿cierto? Ya no hay, ya esta cuestión ya no es una casa, no es una sinagoga, es una casa iglesia, y aquí, ¿cierto? No hacían esto de que entraban y besaban la entrada, ¿cierto? El palito ahí con la... Entonces, algunas de las posiciones teológicas de las circunstancias y problemas que estaban, ¿cuál era? ¿Somos realmente libres en Cristo? La pregunta, porque la discusión era la libertad. La libertad, porque para los gentiles, ellos se sentían libres y descansaban en esa libertad. ¿Debemos seguir comiendo el kosher? O sea, estas comidas donde no había carne, sino que solamente legumbre. ¿Se debe celebrar el sábado? Esa era la discusión interna. ¿Se debe o no circuncidar? Ahí está el punto quizá, porque independiente de que no había judaizantes, pero sí el judaísmo estaba dentro del corazón de los judíos. El judaísmo todavía estaba ahí, o sea, cuesta desligarse. Entonces, esas eran las posibles, ¿cierto? Algunas tensiones teológicas, y por eso surgen, estas son las circunstancias. Y ahora, ¿por qué Pablo escribe? Ahora tenemos que ver el por qué Pablo escribe. Pablo, ¿cierto? Había plantado más de 20 años predicando, plantando iglesias en todo el Mediterráneo. Entonces, cuando está en Corinto, ¿cierto? Habíamos dicho, pero se prepara para llevar la ofrenda a Jerusalén, con la idea de sanar, ¿cierto?, esta división teológica que no solamente existía en Roma, sino existía en la mayoría de toda la iglesia. Incluso Hechos 15 es un problemón, ¿cierto? Es un problemón. Entonces, esta tensión estaba. Y la tensión en realidad siempre fue como lo que fue una tensión más, es una tensión religiosa cultural. Porque los judíos no solamente es religión, sino que también es cultura. Es cultura. El lavado, el rito, todo eso es la cultura, la parte de. No comiéramos la empanada para el 18. No se puede comer más empanada, pero ¿cómo si yo como empanada para el 18? No puede ser, ¿cierto? Sería... Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Va primero a Jerusalén, ¿cierto? Entrega esta ofrenda y posiblemente entendiendo que también, como dice el hermano Paricio, posiblemente, no estamos claros, posiblemente igual había judaizante en Roma, no podemos descartar eso. ¿Ah? Pablo entonces toma esta carta, efectúa esta carta y escribe lo que se conoce como un tratado para enviárselo a los romanos, perdón, a la iglesia de Roma, la iglesia que está en Roma. ¿Cuál es la lógica? Pablo necesitaba llegar a España, ya lo dijimos. Ese es el propósito. Pablo necesitaba llegar a España, pero dentro de este viaje, su propósito era
pasar un tiempo con los hermanos de Roma. El punto es que antes de lo que se transforma en el deseo, que Pablo ya lo tiene hace rato que lo tenía pendiente, termina escribiendo la epístola. Lo que iba a hacer simplemente diciéndole, mi hermano, yo voy a España y voy a pasar donde ustedes, pretendo estar un tiempo con ustedes, tener un tiempo bonito, nos edificamos, conversamos, nos abrazamos, ¿cierto? Nos reímos, pasamos un tiempo, y espero que ustedes me puedan ayudar también, porque la idea era apoyarnos en la labor apostólica, ¿cierto? De la misión, pero resulta que termina en eso que él está escribiendo, termina escribiendo la carta, o sea, la epístola completa, como diciendo el evangelio completo, explicado. Entonces, termina siendo lo que se llama un tratado teológico. Es un tratado teológico, la epístola, se transforma en un tratado teológico, donde explica una teología muy, muy especial, porque Pablo no trata solamente, que quizás el tema de la epístola, que muchos lo dicen que es la justificación por fe, pero vamos a tratar de no cambiar eso, sino que entender de que la epístola en sí trata con el evangelio. Eso es el dinero de la epístola. Este es el evangelio. Y lo explica en 16 capítulos, el evangelio. Y por ejemplo, dentro de los propósitos, dentro de este tratado, dice, la idea de escribir, ¿cierto?, es preparar a los hermanos para su visita. Primero, instruir sobre alguna doctrina de la fe cristiana, varias doctrinas. Explicar la relación, capítulo 9, 10 y 11, con la relación que tiene Israel y la iglesia. Enseñar sobre los deberes cristianos mutuos hacia el Estado, capítulo 12, ¿cierto? Capítulo 12 y 13. Sí, 13. Y responder sobre cualquier calumnia, bueno, ahí cuando Pablo dice que andaban algunos hablando en su contra. Eso es parte del propósito por el cual escribe, a grandes rasgos solamente. Pero independiente de, haciendo un resumen de la intención de Pablo de ir a España, ¿cierto?, y pasar por Roma, la idea principal, y yo logro rescatar de algunos comentarios que estoy leyendo, es que Pablo quiere darse a conocer como apóstol y fijar doctrinas fundamentales. Ese es el tratado. O sea, se da a conocer, porque a Pablo no lo conocen en Roma, y tratar de, ¿cierto?, fijar doctrinas fundamentales según el contexto de la Iglesia de Roma, que entendemos que claramente a lo mejor tenían claro el Evangelio, pero aquí Pablo se lo explica en profundidad. Y además, ¿cierto?, solicitar el apoyo para poder seguir con su viaje a España. Para esto, ¿cierto?, para este propósito, para este tratado, ¿cuánto Pablo invierte? 16 capítulos. Que son 13, 12, 11 que son doctrinales, ¿cierto? 11 que son doctrinales, el resto los otros 5 son prácticos. Y es parte, mire, es parte de la pluma de Pablo. Porque Pablo, por ejemplo, Efesios, capítulo 1, 2 y 3, doctrinal. 4, 5 y 6, práctico. Gálatas, los 3 primeros, doctrinales, los siguientes, prácticos. O sea, Pablo tiene esa esencia. O sea, es como dije, es ordenado. Propósito, vamos al fondo religioso. Ya habíamos visto un poco las circunstancias, cómo se formó la iglesia, pero esto también es parte anexa a la iglesia para poder entender el fondo religioso o el contexto religioso de aquel tiempo. Roma, ¿cierto?, gobernaba el mundo. Si retrocedemos un poco en el tiempo, en la escritura habla de 4 imperios grandes, ¿cierto? Primero tenemos el babilónico, después tenemos el medo-persa, después tenemos el griego, y por ahí por el año 63 más o menos antes de Cristo, Roma toma el dominio de Jerusalén, y en los tiempos de Pablo, ¿cierto?, el imperio romano dominaba el mundo. Muchas veces la palabra mundo, incluso la vimos el año pasado en hermenéutica, la palabra mundo dice, y todo el mundo, ¿cierto?, se refiere al mundo conocido, el ecumené, y se refiere, ¿cierto?, al imperio, todo lo que está bajo el imperio. La capital de Roma como imperio era Italia, y allí se concentraba todo el poder político, económico y militar. ¿Cuál es la religión en Roma? La adoración, como decía adelante, a César. César era el señor, el Kyrios.
Y esto es importante, hermano, porque, mire, esto es importante porque esto es base para también entender la carta más adelante cuando Pablo nos habla de esclavos de. ¿Por qué somos esclavos? La mayoría de los ciudadanos romanos en Roma eran esclavos, la mayoría. La obra gruesa, ¿cierto? Los que efectuaban todas las labores, agricultura, servicios públicos, ganadería, todo, albañilería, eran los esclavos. La gente de arriba no trabajaba. Estamos igual, ¿cierto? Estamos en Roma. ¿Ah? Entonces, las clases sociales estaban totalmente definidas. Había una definición muy clara. Los esclavos, incluso los esclavos no eran ciudadanos reconocidos. No eran ciudadanos reconocidos en aquel tiempo en Roma. Y eran la estructura, eran la fuerza de tarea, era cierto lo que llevaban adelante el imperio, eran los que cumplían todas las labores, ¿cierto? Pero no eran considerados ciudadanos, no eran ciertos de otra categoría, y eran los esclavos. Y el que tenía más esclavos tenía, ¿cierto? Era rico y tenía un prestigio social sobre otro. La mayoría de los esclavos venía de prisioneros de guerra, de la venta de la piratería, ¿cierto? Algunos que se entregaban, se entregaban por sí mismos voluntariamente a ser esclavos. O sea, perdían su ciudadanía por deuda, por cierto, porque estaban ya en pasado DICOM y se entregaban a amos. Sí, tenían que, claro, y voluntariamente, esclavos por voluntad propia. Solitos se dejaban que le abrieran la oreja y le colocaran un palito que significaba que eran esclavos, pertenecían a alguien. Entonces, imagínense el tiempo. ¿Por qué es necesario que quede claro este tema de la esclavitud? Porque Pablo en el primer versículo incluso se dice que él es esclavo. Es interesante, primer versículo de la carta. Algunos esclavos también, en cierto, eran porque eran huérfanos o hijos de madre esclavos. O sea, hijo esclavo, o sea, mamá esclava, hijo esclavo, papá esclavo, hijo esclavo. O sea, no tenían ciudadanía, no tenían derecho, no eran nada. Eran un objeto de propiedad del amo. Y, bueno, trabajaban en el servicio público y el servicio privado. O sea, le trabajaban al Estado como le trabajaban, ¿cierto?, a los amos. Se les consideraba solamente objetos o cosas, ¿cierto?, propiedad del dueño. El dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. Eran esclavos de por vida. Algunos compraban su libertad, pero seguían perteneciendo al amo. A eso que compraban su libertad se le llamaban los libertos. Los libertos. Alcanzaban algunos derechos, pero nunca un derecho a la libertad completamente, o incluso un derecho de ser reconocido ciudadano. Hermano Patricio. Sí. Sí. Claro. Claro, si no tenían, claro, eran de la última clase y esa clase no era reconocida. Y por eso, ¿por qué interesante? Por eso quise tomar en la introducción y quise tomar la palabra esclavo, porque Pablo comienza y dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo. ¿Cómo es la cosa? O sea, aquí podemos ver varias cosas. Pablo se está poniendo al mismo nivel de la gente de Roma, que la mayoría era esclavo, ¿sí? Por una parte. O sea, Pablo no desconoce la categoría, empatiza, y también, y lo vamos a ver cuando ya empecemos el capítulo, la próxima semana empezamos con el versículo 1, lo vamos a ver porque la palabra esclavo, lo que está diciendo, yo soy una persona sin derechos. Yo le correspondo a mi amo. Yo no tengo ningún derecho. No soy ciudadano. Mi amo es mi dueño. Y yo me debo a mi amo totalmente hasta la muerte. O sea, yo, Pablo, esclavo de Cristo. O sea, él no está hablando de un esclavo que está como los típicos esclavos que nosotros vemos. No. Él está hablando de un esclavo que está al 100%. O sea, no tiene absolutamente ningún bien, ninguna propiedad.
ningún derecho, no tiene nada, no es ciudadano. No tiene, ¿se da cuenta? El apóstol Pablo. Es interesante. No dice, después dice apóstol, pero claro, pero primero, lo primero que él usa, dice, por eso como dice Diego, empatiza con sus destinatarios. Él no le pone el pie encima, no va poniendo, ¿cierto? Tirando, colocando su título. No tira su doctorado, no. Aquí Pablo dice, yo soy esclavo. Ustedes sin derecho, yo también sin derecho. Ustedes tienen, ¿cierto? Son propiedad de un amo, yo también soy propiedad de un amo. Su amo es terrenal, mi amo es Cristo. Entonces, es importante el tema de la esclavitud. Y los esclavos, bueno, como dijimos, los esclavos, última clase, sin derecho, su vida dependía de los caprichos del amo, no podían, mire, cuando dice eso que su vida dependía totalmente de los caprichos del amo, el punto a esto es que el esclavo pierde su voluntad. ¿Se entiende eso, no? O sea, yo no tomo decisiones. O sea, y retrotrayendo a lo Pablo, yo, Pablo, no tengo voluntad. Yo no decido. Si yo no tengo derecho, o sea, el que decide quién es mi Cristo. Y dice que, bueno, en Roma se permitía la venta de esclavos, ¿cierto? Habían subastas públicas. Y otro punto importante, porque esto tiene que ver con que después cuando Pablo habla de la salvación, él nos redimió. O sea, la compra de esclavos era por medio de, ¿cierto? Yo compraba esclavos. Pablo va a decir que Cristo, ¿cierto? Nos redime, Cristo nos compra. ¿Cómo? Con su sangre. Claro. Entonces, esto también lo quise poner ahí porque es interesante cuando veamos más adelante, porque cuando veamos salvación, tenemos que ver todo lo que implica la salvación. Porque nosotros decimos, no, el Señor nos salvó, sí, pero dentro de la palabra salvación, y cuando nos detengamos ahí en Romanos 1, 16 y 17, cuando dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, ¿cierto? Poder de Dios para todo, porque dice que es salvación, poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, ¿cierto? Primeramente al judío y después al griego. Entonces, esa salvación tenemos que verla. ¿Qué significa esa salvación? ¿Qué es lo que implica esa salvación? ¿Qué es lo que otorga? ¿Qué beneficios trae esa salvación? Entonces no nos podemos quedar solamente con salvación. Nos salvó, sí. Pero allí nos vamos a tener que profundizar y ver qué significa ser justificado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significó la propiciación? ¿Qué significó, cierto, la sustitución? ¿Qué significó la redención? ¿Qué significó la glorificación? La santificación. Entonces tenemos que ver todo aquello. Todo eso que implica la salvación. La salvación no es solamente un mero concepto, sino que encierra varios términos. O sea, en la cruz sucedió el evento. No fue un simple, ¿cierto? No fue un simple clímax en el tiempo, fue el evento. Y que ese evento venía ciertamente, ¿cierto? Sujeto a todas las sombras que vimos en el Antiguo Testamento que vimos el año pasado. O sea, todas las sombras, el animalito, que la sangre, ¿cierto? Que generar el espacio, el área para que el Señor, ¿cierto? Dios respirara y pudiera aplacar la ira, sentir el olor a sangre. Bueno, el animalito, Cristo, viene a cumplir todos aquellos ritos, tipos, los cumple, como, ¿cierto? Como el verdadero antitipo, y tenemos que verlo. Y eso, ¿qué hace? Y cuando nosotros escuchamos la palabra salvación, nosotros, y entendiendo todo lo que encierra, dice, wow, porque a mí el Señor me dijo, viéndome que soy injusto, me dijo, tú eres justo. O sea, a través de Cristo nos trata como justo, nos absuelve. Nos pone en relación con Él cuando no podemos tener una relación, porque el hombre dice que, y lo va a decir Pablo, el hombre está destituido de la gloria, o sea, el hombre no puede tener una relación con Dios. No puede, dice Pablo, no puede, es imposible. Pero lo hace posible en la salvación, en el Evangelio, lo hace posible. Nos reconcilia, ¿cierto? Nos pone en relación, pero yo no tengo ningún mérito. No, si, incluso es más, dice, no tienes que hacer nada para poder ser declarado justo, solamente tener fe. O sea, que yo me vuelva loco tratando de agradar a Dios, no voy a cautivar su amor, es imposible.
me acordé que dice que Lutero se toma de este libro y le causó mucha impresión la parte de este texto por la fe divina. Lo marcó, claro, lo marcó. O sea, fue como el texto inspirador que produce todo este tema de la reforma. Sí, Lutero. Bueno, ahí hay un dibujo con respecto a las clases sociales. Imagínense, ahí estaban los esclavos y los libertos, y esa línea amarilla era que seguían siendo no ciudadanos. No ciudadanos. El tema de la epístola, y esto es lo fascinante que lo vamos a ver, y el tema de la epístola es el evangelio y la justicia de Dios. Eso lo vamos a tratar, lo vamos a ver, lo vamos a observar. Ese es el tema. Algunos dicen que el tema es la justificación por fe. Sí, pero yo creo que Pablo quiere abarcar más. Pablo quiere hablar del evangelio y la justicia. ¿Cómo el evangelio de Dios se muestra por medio de la justicia de Dios? Y eso tenemos que entender qué significa justicia de Dios también. ¿Qué significa justicia? Un pequeño bosquejo del capítulo 1 al 4 es el corazón del evangelio. ¿Qué significa la justificación? Del 1 al 4. Del 5 al 8, la seguridad que proporciona el evangelio. El 9 al 11, la defensa del evangelio. Y del 2 al 16, la parte práctica, el poder transformador del evangelio. Otro bosquejo que hice por ahí dice la necesidad de justicia. Capítulo 1 al 3, el hombre es injusto. No hay justo, dice Pablo. No hay justo. Entonces, hay una necesidad de justicia. Después del 3 al 8 es la provisión de la justicia. Cómo Dios, ¿cierto?, proporciona o provee esa justicia, ¿cierto?, de Dios en Cristo para el hombre. Del 9 al 11, dentro de este bosquejo, el rechazo de Israel de la justicia de Dios. Pablo lo explica. Israel rechazó su justicia. Y en los capítulos prácticos, cómo llevar la justicia de forma práctica. Ahí hice un pequeño bosquejo. Y este es el texto base o el texto áureo o el corazón de la epístola, algunos, y creo que muy concordante. Yo creo que es este. Porque no me avergüenzo, ¿cierto?, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Cierto? Y dice primeramente al judío y también al griego. Y ojo, aquí no tiene que ver con que la palabra primeramente o el judío primeramente, como que el judío está en otra esfera o en otro estatus, no tiene que ver con eso, lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Porque muchos toman que no, que la salvación primero es para ellos, después para nosotros. No es así, la salvación es para todos. La salvación no es, esto no está limitada a una nación, sino que es para todos. Y bueno, después dice Pablo, dice, no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, pero también dice que en el evangelio se revela la justicia. Y en esto meditaba cuando estudiaba un poco, porque la única forma nosotros de entender que Dios es justo es que no haya justificado. No sé si está bien la frase. La única manera de nosotros entender que Dios es justo o entender la justicia de Dios, para poder entender la cabalidad y poder tener una comprensión, es que nosotros seamos declarados justos, que entendamos qué significa la justicia. Porque, mire, cuando veamos más adelante, incluso el Señor, Pablo cuestiona, dice, ¿acaso tú eres más justo que Dios? ¿O es acaso Dios injusto? Claro, porque la gente ve injusta a Dios. Hoy día, todavía, ve que Dios es injusto. ¿No? ¿Por qué Dios acepta, ¿cierto?, la muerte de los niños? ¿Por qué pasó esto y murió tantas personas? Es injusto Dios. Pero cuando nosotros, ¿cierto?, que hemos recibido la justicia, nosotros entendemos que Dios es justo. Primero, y haciendo paréntesis, primero, porque nosotros no merecemos su justicia. No la merecemos. No la merecemos. O algunos merecemos la justicia de Dios. En el ámbito de que Dios nos justifique, que Dios nos declare, nos absuelva de nuestro pecado. No la merecemos. O sea, la justicia en cuanto a juicio, sí. en ese Dios santo, sí. Eso sí merecemos. Pero su justicia imputada a través de Cristo no la merecemos. Nos dio idea, nos dio estatus, claro. Nos elevó la condición de hijo. O sea, hay muchas cosas que a raíz de lo que Cristo hizo, cambió todo sentido. Bien, estábamos viendo entonces el tema de la epístola. Pablo dice que es por medio del evangelio de Dios, ¿cierto?, que
Dios da a conocer su justicia o que el Evangelio queda manifiesto y trae la existencia, lo que significa la justicia de Dios. Tenemos que definir Evangelio y tenemos que definir justicia de Dios. La palabra Evangelio, buena noticia, ¿cierto? Ahora hay una buena noticia, ¿eh? Hay una buena nueva. Eso significa Evangelio. O sea, cada vez que leamos la palabra Evangelio, significa la buena noticia. ¿De qué? De que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales también, como dice Pablo, somos todos primeros. Esa es la buena noticia. Hay salvación para el hombre. Lo que era imposible para el hombre ahora es posible, porque Dios lo hace posible. Entonces, es una buena noticia. Lo que el pecado dañaba en el Antiguo Testamento y que imposibilitaba al hombre de poder estar en una correcta relación con Dios, Dios lo hace posible. Eso es una buena noticia, ¿cierto? De que yo por mis propios medios no puedo justificarme, pero Dios envía a su Hijo y me justifica. Eso es una buena noticia. Eso es la buena noticia. ¿Ya lo entendemos? Entonces ahora vamos a justicia de Dios. Rapidito, que esto lo vamos a ver de todas maneras, pero justicia de Dios tiene al menos 3 implicancias. Justicia de Dios tiene que ver primero con, ¿cierto?, con ese atributo de Dios que es, ¿cierto?, es parte de su esencia y de su naturaleza. Dios es justo porque Él hace todo perfecto y recto, de forma justa. Y que muchas veces a nosotros nos parece injusto, pero para Él es justo. Hay justicia, hay equidad, hay rectitud, hay fidelidad, hay solemnidad. ¿A qué? Incluso a su palabra y a sus pactos. Él es justo, hay justicia. Ese es un atributo propio de Dios, que nosotros no lo tenemos. Y el otro punto que puede que, y esto es lo que vamos a ver, que a lo que Pablo se refiere, no solamente se refiere al atributo divino, sino también se refiere, ¿cierto?, que el Evangelio nos da a conocer que Dios es justo. Y el otro punto es que dentro de lo que Pablo habla en el capítulo, ¿cierto?, en el capítulo 16 y 17, es que esa justicia de Dios también, el hombre, o sea, Dios la provee al hombre como un don, como un regalo, y al hombre lo declara justo. Hay una acción salvífica de Dios en el hombre. Entonces, esas tres, lo vamos a volver a ver esto, en todo caso para que lo vamos entendiendo, lo que tenemos que tener claro. Cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿cierto? ¿Qué se revela? El atributo divino, la acción divina, ¿cierto?, para poder entender que Él es justo, y, ¿cierto?, y esa imputación divina en nosotros. O sea, hay tres miradas que tenemos que entender con respecto a la justicia de Dios. Las tres, ¿cierto?, dentro del versículo, las tres son esenciales, son claras. O sea, Dios es un carácter, ¿cierto?, en su carácter, en su atributo, es recto, es justo, es fiel, ¿cierto? Y en medio de ese evangelio, en esa buena noticia, manifiesta la salvación a los hombres. ¿A los hombres santos? No, a los hombres pecadores, ¿ah?, para declararlos, ¿cierto?, justos. Para declararlos justos. O sea, ese mensaje del 16 y 17 es profundo. O sea, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, hay una justicia perfecta, pero Dios quiere impartir esa justicia a los hombres. O sea, el Evangelio revela aquello. Eso es lo que dice Pablo. El Evangelio revela que Dios, en su justicia, siendo perfecto, siendo recto, siendo fiel, ¿cierto?, acciona, o sea, ejecuta su salvación a los hombres. Quiere declarar justo a los hombres. Solamente por la fe. Nada más. ¿Cómo vemos esta figura? Un juez declarando, ¿cierto?, inocente a un culpable. ¿Cómo? Si es culpable, Dios lo declara inocente. Y estamos terminando con esto. Quería hacer la clase de un solo capítulo, para que la próxima vamos a hacer de 2 capítulos, vamos a tener un break en medio, como unos 20 minutos, y ya vamos a comenzar con el capítulo 1 en adelante. ¿Qué hemos visto? El autor, ¿cierto?, nuestro amado siervo y esclavo Pablo. Los destinatarios de la carta, la iglesia que está, o las iglesias que están en Roma, ¿cierto?, compuesta de judíos convertidos y gentiles, ¿cierto?, convertidos o salvos. ¿Ah? La fecha de la epístola, Pablo la escribe, ¿cierto?, en el 58, 59 después de Cristo, donde en Corinto
¿cierto? Más o menos en un periodo como de 3 meses, la escribe, ¿qué le escribe? Tercio, ¿cierto? Le escribe Tercio, su amanuense, su ayudante, y las circunstancias que dan origen a la epístola, ¿cierto? Es que hubo una expulsión de judíos, aproximadamente por 5 años, ¿cierto? Y cuando vuelven estos judíos, se encuentran con una iglesia que es más gentil y se producen controversias. Y eso le da el propósito de Pablo de escribir un tratado teológico donde él, ¿cierto?, quiere, no solamente se da a conocer como apóstol, sino también presenta profundas verdades teológicas o profundas doctrinas fundamentales dentro de la iglesia. Y el fondo religioso, bueno, Roma, imperio, ¿cierto? Esclavos, muchos esclavos que no tenían categoría ciudadana, sin derecho. Y el tema de la epístola, que lo acabamos de ver, el tema es, ¿cierto?, el evangelio y la justicia. El evangelio y la justicia de Dios. ¿Algo que acotar? ¿Algo que decir? Hermano David. Esta carta, obviamente, la pluma de Tercio. Este amanuense no era cualquier amanuense. Él entendía sobre el tema de la justicia. Por eso la carta ha tratado de la justicia infantil, todo el de la justicia. Pero Roma estaba llena y Roma son los fundadores de lo que es la justicia. El concepto legal. Incluso del Código Penal. Ellos son los que fundaron el Código Penal, pero hacia las personas. Entonces, se toma de esta amanuense porque la capacidad que él tenía de conocer, no sé, podríamos decir. Como abogado. Un abogado, sí. Una persona que conocía. Entonces, calidad jurídica. Sí. Mayor la pluma de Tercio, apoyarlo, no sé, en palabras que posiblemente la apóstol no manejara, pero sí el apóstol era preparado totalmente. Y obviamente Roma, la parte gentil, convergían muchas ciudades, o sea, muchos tipos de gente distinta. Era una metrópoli. Sí, no solamente entender que todos los caminos conducen a Roma, pero el sistema de comercio convergía, ¿cierto?, en Roma. O sea, todos querían llegar a Roma. Roma daba refugio, Roma, ¿cierto?, podía generar un mejor trabajo, pero existía este problema. O sea, había una clase social. Ahora, Diego, antes de alguna manera la providencia de Dios, de que no hubo mejor contexto para escribir la carta. Sí, muy bueno el contexto. Hermano Aparicio. No entender. Entonces, te dice, esta sale no viene de una Sí, algo importante que no puse en la introducción es el estilo. El estilo que escribe Pablo. El estilo del Tratado Teológico de Romano es un estilo con términos judiciales, como dice, con términos jurídicos, con términos penales. Y es interesante, bueno, me parece que hay una persona que es abogada dentro del Zoom que lo más probable es que nos va a ayudar en algún minuto para poder entender algunos términos, porque son términos de la época y que tienen que ver con términos judiciales. O sea, Pablo usa un modismo de aquel tiempo. Pablo no sale de su contexto, no se aísla de su contexto. Ahora, usa mucho la retórica griega, mucha pregunta, y preguntas que se responden de inmediato. Entonces, o que tienen mucha relación con sí y no. Entonces, hay mucha pregunta, mucho, como que él estuviera dialogando con otra persona, pero estaba solamente con su amanuense, ¿cierto? Entonces, tenemos que observar ese estilo. Y como dice nuestro hermano Patricio, sí, en algún minuto como que Pablo
está explicando una cosa y empieza a abrirse, ¿cierto? Y tenemos que seguir a Pablo, seguir a Pablo, y luego vuelve, esa es la forma que tiene Pablo cuando está escribiendo. Es como un predicador, ¿cierto? Está predicando de un tema, pero se abre en ese tema para poder dársela un poquito la vuelta más larga, pero normalmente vuelve al eje. Y esa explicación ayuda, ¿cierto? Le da sustento, le da soporte para que se entienda. Ese es un estilo de Pablo. Sí, sí, no es tan común eso, claro. No es un griego común. Hablando del mismo griego, koiné, pero en este Bueno. caso un griego jónico que mata en medio de gente. Sí. Y algunos creen que es un griego un poquito abajo. Y ojo con lo que dice el hermano David, porque no podemos mirar en menos que, que no sé quién más dijo, el hermano Patricio, no podemos mirar en menos que independiente que la gente no tenía derechos, pero la gente sí sabía. Eran esclavos, pero sí sabía. O sea, no vemos una ignorancia en la audiencia. Independiente que la iglesia estaba compuesta, por cierto, por judíos y gentiles, dentro de aquellos habían esclavos, pero no eran ignorantes. No eran ignorantes. Entonces nosotros muchas veces leemos esclavo y pensamos que el esclavo es un ignorante, no sabe nada. Muchos habían perdido su ciudadanía por la guerra. Muchos habían perdido su ciudadanía por la piratería. Muchos habían perdido su ciudadanía por las deudas. Entonces perdían su ciudadanía, pero no perdían su intelecto. Independiente, claro, quedaban a voluntad del amo, pero sabían. Sí, pero en el Areópago, en Grecia. Ahí debatió. Ahí tuvo un debate ahí dejó dividido en dos grupos y se fue. Bien. ¿Alguna duda, hermanos, del Zoom? Está abierto el... Bien. Terminamos la primera clase de la introducción y el contexto. ¿Quedó claro, cierto? ¿Entendimos? Algo se entendió. Bueno, ahora viene el capítulo 1 ya, y el capítulo 1, tarea para la casa, capítulo 1, vamos a ver del 1 al 4. Vamos solamente del 1 al 4 la próxima clase. Y después del 5 al 8, me parece. Pero ahí vamos a ir viendo, a ir avanzando por parte. Bien, cerramos entonces. Hermano Diego, ¿nos llega la oración? Oramos. Tengo palabras, Dios, para expresar. Y mientras más seguimos aprendiendo, más nos asombramos de lo grande que es, de lo perfecto. Y eso nos llama, Señora, a creer más de ti. Gracias, Dios bendice a esta gente necesitada de ti, como todos. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso estamos en este lugar. Padre, bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Bendice a Efraín, Dios, que tiene la disponibilidad para poder enseñarnos a su vida cada día más. Gracias, Jesús. Señor, tu familia. Oramos, Dios, para agradecerte este tiempo. Señor, te pedimos, Dios, que podamos ser buenos aprendices. Señor, de ti. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Voy a enviar la clase al grupo. Sí, sí, sí. Sí, voy a cerrar, voy a finalizar, hermanos. Vamos a finalizar la grabación.